Saludos colegas, bienvenidos a un video más de Otocel. En esta ocasión, colegas, vamos a hablar sobre la temperatura alta. Vamos a hablar acerca del termistor. Recuerden, colegas, que puede existir dos tipos de anuncio en la pantalla. Cuando conectemos el cargador, nos va a salir temperatura alta que no puede cargar. O cuando estemos usando el dispositivo, nos salga en la pantalla que el teléfono se reiniciará, se apagará por temperatura alta. Entonces vamos a interpretar eso, a ver cómo funciona la temperatura alta en un dispositivo móvil. En esta ocasión vamos a hacer ese seguimiento o esta clase en un Samsung A50 normal. Vamos a primero a identificar dónde están los termistores. Este es el conector FPC, el HEA6001. Este es el conector FPC que conecta a través del flex con la sublogic. Identificamos el conector FPC y vamos a verificar en el diagrama eléctrico. Acá ya nos despeja el diagrama eléctrico. Esta es la ventaja de estas herramientas paga que nos ayuda para diagnosticar las fallas en los teléfonos móviles. En esta ocasión ya estamos aquí en el diagrama eléctrico. Este sería el conector FPC, el HEA6001. Vamos a ver si aquí tiene que decirnos TH Battery. Ese sería el termistor de la batería. Si es que está aquí en el conector FPC, sabemos que ya el termistor se va a encontrar en la sublógica de carga. Vamos a identificar. Incluso aquí nos dice que el sensor hash está en la sublógica. O sea, también para que tomen en cuenta, colegas, que el diagrama eléctrico es muy importante al momento de diagnosticar o dar soluciones a los equipos móviles. Vamos a identificar si es que nos sale el THB Battery. Este extremo no está. Vamos a ver del otro extremo. Están los voltajes principales. En esta ocasión vamos a hablar solo del termistor. Aquí está. BAT, que sería B Battery, THM, termistor. Eso quiere decir que el termistor está en la sublógica de carga. Entonces, así podemos hacer ese seguimiento para que tomen en cuenta, colegas, cómo identificar si el termistor está o no está en la sublógica de carga. Pero siempre nos va a facilitar es un diagrama eléctrico, un plano esquemático para hacer ese seguimiento. Ahora, ¿cómo trabaja el termistor? El termistor trabaja con una resistencia donde le llega el 1.8 al 1.8 AP. En este caso sería este de aquí. VDD, voltaje principal, AP, 1.8. Este voltaje estaría saliendo de un voltaje LDO que emite ¿quién? El PMIC principal. Recuerden, colegas, de ahí sale ese voltaje. Ya vamos a hacer el seguimiento en el layout para que ya puedan ustedes, colegas, ir identificando cómo trabaja lo que es la temperatura alta. En este caso estamos hablando de la temperatura alta cuando conectamos el cargador y el equipo no nos carga. Entonces, este voltaje pasa o llega al conector FPC, llega al conector FPC de la placa principal. Vamos a ver, dice que llega al 46. Vamos a verificar. ¿Sí? A este pack 46. Entonces, aquí estaría llegando el voltaje 1.8 y a través de este conector FPC de la placa principal estaría empatando al flex que ya estaría dirigiéndose a dónde, a la sublógica de carga. Entonces, tenemos el flex, empataría a la placa principal. A ver por aquí una placa, colegas. Un ejemplo, tengo una placa. Aquí iría
el flex y atraviesa ese voltaje de 1.8. Incluso hay dos voltajes de 1.8. Quizás el otro voltaje de 1.8 también alimente a dónde? Al sensor high. Ese sensor high también trabaja con un voltaje de 1.8. Este de aquí, el voltaje 2.8 puede ser que esté alimentando a dónde? Al conector de la huella, porque trabaja con huella y es empata en la sublógica. Entonces, esos voltajes son muy importantes. Tenemos estos tres voltajes LDO que alimentan periféricos. ¿De dónde salen eso? Desde el PMIC principal. Ahora, vamos a ver de dónde está llegando ese voltaje. Dice que llega a este pack, a este conector FPC de la placa principal. Vamos a hacer ese seguimiento aquí en el layout para ver de dónde llega. Recuerden que aquí dice un voltaje positivo 1.8 AP. AP significa que ese voltaje va a estar regado por toda la placa principal. Como ustedes pueden observar, todo lo que se marca verde significa que ahí está llegando ese voltaje. Ahora, todo lo que se marca rosa o lila, como ustedes lo interpreten, es que todo ese sector tiene ese voltaje de 1.8. ¿Qué emite quién? El PMIC principal. Llega al procesador, incluso tiene esa comunicación al IFPMIC, al IC de carga. Entonces está llegando. Ahora vamos a ver a dónde se está ubicado el termistor AP. El termistor AP, recuerden colegas, es cuando el equipo estemos trabajando, está funcionando, estamos viendo un video, una aplicación y el equipo sale la notificación, sale el equipo se reiniciará o el equipo se apagará o el equipo dejará de estar en servicio hasta que se baje la temperatura. Entonces ahí ya tenemos que identificar o darnos cuenta que está activando la temperatura el termistor AP. En este caso, vamos a ver a dónde está. Vamos a hacer ese seguimiento. Siempre el termistor AP va a estar al lado del procesador y memoria. En cualquiera entre los dos tiene que estar. Esta sería la memoria. Nos vamos a acercar un poco más. Son resistencias. Vamos a... Tiene que estar por aquí. Siempre ese termistor va a estar aquí. Aquí está. APTHM termistor de cuando nos notifique en la pantalla que por temperatura alta el equipo se reiniciará o se suspenderá. No sé si a alguien le ha llegado esa falla, entonces ahí tenemos que interpretar este de aquí. Por eso aquí dice APTH. Aquí le llega ese voltaje de 1, en este sector le llega ese voltaje de 1.8 AP que emite el PMIC principal. Pasa la resistencia y ya tiene comunicación con el termistor y ingresa al procesador. En este caso, este sería el procesador. Entonces, pilas colegas para que tomen en cuenta en eso cómo funcionan los termistores. Pero recuerden colegas, el termistor de la sublógica le tiene que llegar este voltaje. Casi siempre, la mayoría de las veces, cuando llega por temperatura alta a los equipos móviles, casi siempre está identificado la falla porque no está llegando ese voltaje 1.8. Ese voltaje 1.8, una vez que también se le puede conocer como divisor de tensión. Ese voltaje tiene que ingresar. Vamos acá. Ese voltaje tiene que llegar a la sublógica y llegar de un extremo a la resistencia y pasar al condensador y al termistor. Y otra vez retorna, colegas, a través del flex. Estaría llegando esa comunicación en este pack. Aquí dice B-Battery TH. Este sería el retorno. El retorno, colegas, desde la sublógica ya le llega el 1.8, cierra ese círculo y retornaría por este pack. Y esa señal, ¿quién la recibe? Directamente el procesador.
Por eso, colegas, siempre hay que ir descartando lo básico. Si le llega un equipo con temperatura alta, medir en la sublógica si le está llegando el voltaje de 1.8. Si el equipo trae su termistor en ese sector. Por eso siempre es necesario, colegas, un diagrama eléctrico para así poder identificar, como estamos apreciando aquí, como estamos mirando aquí en el plano esquemático o diagrama eléctrico. Aquí ya nos ayuda del conector GPC y nos dicen que nomás es lo que está en esa línea o en ese conector que conectaría a la sublógica. Entonces es muy importante, colegas, un diagrama eléctrico. Entonces aquí es el retorno que se cierra ese círculo, baja el voltaje de 1.8 hacia el divisor de tensión y retorna por el flex de la sublógica a la placa principal y ya estaría llegando esa señal a donde al procesador. Vamos a ver si es que tiene comunicación al procesador directo. Sí, efectivamente, CPU al 40.0. Acá está llegando y aquí ya podemos apreciar que dice VBAD TH. Significa que ahí está esa comunicación, tiene que llegar allá. Aquí incluso en el conector FPC, en el layout nos dicen que tiene que tener una caída de tensión, una señal de referencia. Recuerden, colegas, las señales de referencia nunca van a estar al 100% el mismo valor que nos está diciendo aquí. Puede variar, depende del multímetro y nunca puede salir exacto. 535, si nos da 450 sería una señal que está ok, o sea, no nos podemos decir no, que tienen que darnos el mismo valor, no. Por eso son señales de referencia. Entonces, espero que les esté quedando claro, colegas, de cómo trabaja la temperatura alta, cómo podemos identificar. Siempre que nos llegue por temperatura alta, lo que es en carga, al momento que conectamos casi es un clásico que nos llega, el teléfono no carga porque tiene temperatura alta. Es el momento de conectar el cargador. Ahora vamos a hacer ese seguimiento del 1.8 que tiene comunicación directamente por toda la placa. ¿Cómo sabemos ese voltaje que emite el PMIC principal? Es un voltaje AP. Incluso le llega ese voltaje al IFPMIC, al IC de carga. Como ustedes tienen conocimiento, el IFPMIC le da el voltaje principal de la línea BPH Power, pero el PMIC principal saca sus voltajes LDO y en esta ocasión le hace que le haga un retorno de 1.8 ¿a dónde? Al IFPMIC. Por eso el circuito IFPMIC es muy importante, colegas, que esté en perfecto funcionamiento porque nos puede dejar apagado el dispositivo móvil, porque no solo se encarga de cargar, sino hace muchas funciones, tiene señales de reloj, de datos, que incluso hay algunos que van directamente al procesador, que se activan después del botonazo power. Miren, aquí nos dice el voltaje LDO, ¿de dónde salió? Del PMIC, aquí dice PMIC 1.8. Entonces quiere decir que el PMIC principal emitió ese voltaje AP para todos los sectores donde recibirán o donde trabajan con ese voltaje 1.8. Si no está llegando ese voltaje de 1.8, podemos hacer un jumper y hacer llegar ese voltaje para que se cierre ese círculo. Como ustedes pueden observar, pasan muchas resistencias, entonces de pronto se corta esa señal y esté dejando con temperatura alta. Ejemplo, aquí debería estar llegando 1.8 para bajar a la sublógica a través del flex. Si aquí no tenemos ese 1.8, podemos hacer un jumper, hacer llegar acá al 1.8 y así se cierre ese círculo y pueda llegar ese divisor de tensión a la resistencia, al condensador y al termistor. Obviamente vamos a necesitar un allá o un plano esquemático para saber cuáles son los componentes, resistencias o condensadores que estén en esa línea, mejor dicho, sí, que estén en esa línea de AP de 1.8. Ejemplo, aquí hay un condensador que tiene ese voltaje, aquí está, que emite el PMIC del 1.8.
el voltaje LDO. Voltaje LDO, aquí lo dice muy claro, colegas. Estaré subiendo una clase también, vamos a aprender a interpretar planos esquemáticos, vamos a ir de a poco, vamos a ir subiendo para así ya poder aprender a interpretar planos esquemáticos. Pendiente, colegas, no olviden dar me gusta, compartan. Entonces aquí dice voltaje LDO que emite el PMIC principal de 1.8. Entonces, en caso que no esté ese voltaje de 1.8, podemos hacer un jumper desde aquí y llevarle al conector GPC para que así a través del flex baje ese voltaje y llegue a la resistencia. Incluso para, no solo va a llegar a la resistencia, no solo va a hacer esa función, sino para las otras funciones, porque hay que tomar en cuenta que también está el micrófono, el sensor high y otros periféricos que están en la sublogia. Incluso hay unas alimentaciones para, a ver, aquí dice, mira, aquí hay una alimentación para el micrófono, que sí, para el micrófono, obviamente, micrófono de 2.7, entonces siempre ese voltaje tiene que estar presente, porque si no está ese voltaje, no nos va a funcionar. Y aquí tenemos dos voltajes AP de 1.8. Espero, colegas, que haya quedado claro de cómo funciona la temperatura alta. Cualquier cosa, colegas, me comentan o me escriben por interno para así aclarar sus dudas. Entonces, así es como trabajaría la temperatura alta. Hay que identificar qué tipo de falla estamos enfrentando. Recuerden que hay termistores que están en la sublógica y otros están, el termistor que está al lado entre procesador y memoria, ese es termistor AP. El termistor AP es cuando el equipo deja de funcionar cuando estamos en la pantalla. No tiene nada que ver cuando conectemos el cargador. Ahora, cuando conectamos el cargador y sale la gotita de agua o sale humedad, casi el 95%, colegas, eso es puerto de carga. Entonces, ahí lo que sería es cambiar el puerto de carga. Pasa mucho en lo que es en la marca Samsung, en la serie S. En la serie S pasa mucho, es porque el equipo viene contra el agua y cualquier mínimo humedad en el puerto de carga ya le va a tirar ese error. Bendiciones, colegas. No olviden dar me gusta y compartir si de algo les sirvió este video.